El Señor le bendiga, iglesia. Amén. Puede tomar asiento. Escuchó los Qué bueno estar en medio nuestro y le damos la gloria a Dios por estar en la casa del Señor. Amén. Amén. Qué interesante ver los niños, su participación en la noche de hoy. Yo creo que esa es la predicación. Ese evento tan hermoso. Ellos me dieron a mí la introducción de lo que vamos a estar hablando en la noche de hoy. Mira, Señor, es grande y bueno, Dentro de unos días, amada iglesia, el mundo entero estará celebrando lo que nosotros le llamamos la Navidad, en donde supuestamente nosotros estamos celebrando el nacimiento de nuestro glorioso y bendito Salvador Jesucristo. Y aunque ninguno de nosotros sabe con certeza realmente cuál es el día exacto del nacimiento de nuestro Salvador, la tradición nuestra, y mayormente nosotros en Occidente, lo llevamos celebrando este día 25 de diciembre, el cual le llamamos el día de Navidad. Y por supuesto, cuando se acerca esta celebración, en nuestras comunidades comienzan a celebrarse muchas actividades. Yo le compartí a la iglesia esta mañana que mayormente estas cosas las vemos en nuestros países. Vemos las fiestas, vemos las reuniones en familia, vemos todo lo que ocurre, pero también en nuestras iglesias comienzan a hacer un montón de celebraciones, todas referente a este evento de la Navidad. Y por supuesto cantamos los himnos, cantamos los coros navideños, que por cierto, yo creo que se deben de cantar todo el año. Este tipo de coro de himno de Navidad deben de cantarse todo el año, iglesia, no solamente cuando llegue esta fecha. Porque yo creo que si hay un evento en el cual nosotros debemos cantar, si hay un evento en el cual nosotros debemos anunciar con pasión, con todo nuestro corazón, es ese evento que comenzó aquella noche, un 25 de diciembre, en la redención de nosotros, en la encarnación de nuestro Señor Jesús, cuando vino a la tierra. Esto es algo, iglesia, digno de ser cantado. Esto es algo digno de ser admirado. Esto es algo digno de ser contado. Esto es algo digno de ser alabado por el pueblo de Dios en cualquier época del año. Aún así, yo me alegro tanto que nosotros podamos hacer estas celebraciones y tengamos los niños participando en la noche de hoy. Así que en esta noche, esta corta meditación, yo quiero que nosotros podamos ver el verdadero significado de la Navidad. Y para esto quiero ir al pasaje, uno de los pasajes bíblicos más importantes acerca de este evento. Le invito a ir conmigo a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Amén. Ahora sí se puede poner en pie para leer la escritura. Lucas capítulo 2, y vamos a leer los versos del 8 al 14. Yo lo voy a estar leyendo en la Biblia Las Américas. Usted me sigue en la Reina Valera, que es la mayoría que nosotros tenemos. Amén, ¿lo tenemos? Amén. Lucas capítulo 2, versos 8 al 14, dice así la palabra de Dios. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aleluya. Y esto os servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Padre, te damos gracias. Gracias por este hermoso tiempo en la cual nosotros hemos sido convocados por tu Espíritu Santo, Dios, para congregarnos en este lugar.
Gracias, mi Dios, por los cánticos que hemos cantado en la noche de hoy. Y Señor, yo estoy bien seguro que han sido de edificación para ti. Señor, han sido de una hermosa alabanza para ti, Señor, de parte de nosotros, tus hijos. Y nosotros hemos sido edificados por ellos, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús que hables a nuestras vidas en este momento. Señor, nosotros aquí, como si estuviéramos sedientos, Señor, que ciertamente lo estamos. Necesitados por completo de ti, Señor. Necesitados por completo de tu evangelio. Señor, háblanos en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, quita toda distracción de nuestra mente. Oh Señor, aquieta nuestros corazones. Trae paz a nuestra mente, oh Señor, para poder escuchar tu voz. Padre, quiero escucharte. Yo quiero escucharte. Sí, Señor. Y mis hermanos también. Me rindo a ti, Señor, a tu autoridad, a tu soberanía, a tu santidad, a tu hermosura, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento. Lo primero que usted y yo vemos en este relato de Lucas, y lo vimos en la interpretación de los niños, es que los primeros en enterarse del nacimiento del Mesías fue un grupo de pastores. Esto es bien interesante, amada iglesia. Un grupo de pastores que estaban cuidando sus ovejas en una noche cualquiera, en una noche tranquila, en una noche allí en un campo abierto. Por cierto, iglesia, déjenme dar un detalle bien interesante, porque este evento que relata Lucas nos da una idea o nos da un buen panorama de la veracidad, de la verdad de los evangelios. El que Lucas relata la historia y se hablara de que pastores fueron los que recibieron la noticia, nos da a nosotros un buen aspecto de la veracidad del evangelio. Déjame explicarlo por qué. En los tiempos de Jesús, para que usted tenga idea, los pastores pertenecían a una clase no muy favorable. No eran muy bien vistos. No piensen los pastores de hoy en día de las iglesias. Piensen pastores de animalitos de 4 patas. ¿Ok? De animalitos de 4 patas. Y en los días del Señor, ellos pertenecían a una clase despreciada en Israel. Su testimonio, iglesia, es tan interesante que ni el testimonio de ellos era bien visto ni aceptado en los tribunales. Se les hacía o se pensaba, hay un comentarista que dice que ellos tendían a confundir lo mío con lo tuyo. Así que no eran bien vistos en la sociedad. Por lo cual nos da a entender, amada iglesia, que si esto hubiera sido un relato que alguien se inventó, lo menos que hubiera utilizado entonces era un grupo de personas que su testimonio fuera tan bajo en aquel tiempo. Sino que este relato, por supuesto, hubiera sido quizás a los sacerdotes, quizás el anuncio hubiera sido a los escribas, a los fariseos, a las grandes personas o personalidades religiosas de la época. Pero sin embargo, Lucas relató los hechos tales como pasaron. Los pastores eran personas que de hecho, por su naturaleza, por la naturaleza de su empleo, de su oficio, eran consideradas impuras. No podían observar todos los requisitos de la ley mosaica, ni mucho menos todas las cosas que los rabinos fueron añadiendo hacia la ley. Estos pastores, amada iglesia, estaban cuidando sus ovejas en el medio de la tranquilidad de la noche, cuando de pronto se les apareció un ángel del Señor. Y se les apareció allí, dice el texto en el verso 9, que ellos fueron inmediatamente rodeados por la gloria de Dios. Gloria a Dios. Y esa gloria de Dios era una manifestación visible de la presencia manifiesta de Dios, como nosotros la vemos en el Éxodo. ¿Se acuerdan del Éxodo? Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto y fueron cubiertos por una columna de nube y una columna de fuego. Esa es la gloria de Dios. Y en el Antiguo Testamento este tipo de manifestación era bien visible en el templo. Sin embargo, iglesia, aquí la gloria de Dios se hace manifiesta en un campo abierto, en la tranquilidad de la noche donde no hay ningún asunto religioso. Aleluya. Y se le apareció a unos pastores. Y esto me hace traer a memoria aquel momento en el que Jesús se encuentra con aquella mujer en el pozo. ¿Se acuerdan de esto cuando dice, créeme mujer, la hora vendrá, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre?
Sí. Y les dice, Dios es espíritu, los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aleluya. Amada iglesia, esta visión de la gloria de Dios, por supuesto, produjo en los pastores un gran temor. Pero el ángel les dice que no había razones por qué temer, porque Él había venido a traer buenas noticias. Él había venido a traer noticias de gran gozo para todo el pueblo. ¿Y saben cuáles son las buenas noticias, amada iglesia? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús. Yo no sé si usted nota lo que está diciendo este texto aquí. En el texto completo hace un énfasis. Lucas está haciendo un énfasis completo y trata de que nosotros nos ubiquemos en un momento y un tiempo real en la historia. Esto es otro de los detalles interesantes de la veracidad de los hechos. En el tiempo del nacimiento de Jesús, Augusto César estaba haciendo un censo. ¿Se acuerdan de eso? Los niños volvieron a mencionar aquí el apadronamiento donde Sirén era gobernador de Siria. Así que todo lo que está ocurriendo nos da a nosotros unos hechos reales. Cristo nació en una época real, en un lugar real, en circunstancias reales. Cristo no es un mito, Cristo es el real. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El Mesías anunciado por los profetas, el gran rey que se sentaría en el trono de David, ha nacido hoy en la ciudad de Belén. Y esto, dice el ángel, servirá de señal para ustedes. Encontrarán el niño envuelto en unos pañales y lo van a ver acostado en un pesebre. Es bien interesante porque en este tiempo nosotros vemos cómo se recrean los pesebres, ¿sí o no? Vemos que las personas compran unas figuritas, como tuvimos los niños aquí. Oye, estos animalitos eran preciosos, ¿sabes? A mí me encantó una vaquita que vi por ahí. Tenía unos taquitos bien lindos, ¿cómo le llaman ustedes? ¿Tacones? Unos tacones bien bonitos, se veía preciosa la niña. Y nosotros tratamos de recrear la escena del pesebre con figuritas. Usted va a ir por algunas casas y lo tienen adornado, bien hermoso. Pero mire, el problema de estos pequeños pesebres que nosotros hacemos es que no nos pueden dar un cuadro real de lo que está ocurriendo allí. De hecho, no emiten olor. No emiten olor. En los días de Jesús había mesones. Los mesones en Puerto Rico le llamamos a ciertos lugares de comida rápida como un come y bebe. Entra, come y sale corriendo de allí. Estos eran los mesones. Era un lugar donde podían comer y en la parte de arriba podían hospedarse en el segundo nivel. Pero y era bien interesante porque en la parte de al frente se estacionaban los animales. Era el parking de los animales. Así que el olor en aquel lugar no era muy agradable. La higiene en aquel lugar no era muy agradable. Y José y María llegan allí a Belén. Pero muchas personas también llegaron allí. Se estaban moviendo por este empadronamiento. Así que la ciudad estaba atestada de personas. La ciudad estaba completamente llena. Y el mesonero le dice, no tengo lugar para ustedes. Lo vimos en los niños, ¿verdad? No tenemos lugar para ustedes. Sin embargo, le dice, pero ¿sabes qué? Tengo lugar en el establo. Quizás pueden pasar la noche allí, en el establo. ¿Y qué el ángel está diciendo a los pastores? Esta es la señal. El rey ha nacido, pero ustedes no lo van a encontrar en el palacio de Herodes. El rey ha nacido, pero ustedes no lo van a encontrar en un lugar bonito y limpio y delicado. Ustedes lo van a encontrar en un pesebre rodeado de animales. Rodeado de excremento de animales. Rodeado de comida de animales en el lugar menos higiénico para que una mujer pudiera dar a luz. Amados, es probable que esa noche nacieran muchos niños, pero solo uno nació en Belén en un pesebre. Aleluya. Solo uno nació en un establo, en las condiciones más antihigiénicas que una mujer puede dar a luz. Y no había terminado de hablar el ángel cuando de pronto, mire qué lindo esto. No había terminado de hablar el ángel todavía cuando de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales. Cuando nosotros leemos la Biblia, amada iglesia, usted y yo tenemos que tener imaginación. Nos tenemos que imaginar esto. ¿Cuántos de ustedes han estado alguna vez en el campo en la noche, abierto, donde no hay nada? ¿Han estado ahí? Donde no hay nada de luz eléctrica, donde no hay un foco de luz eléctrica, donde no hay nada. Y miras para el cielo y ves todo ese montón
ellas. Esa era la realidad de estos pastores. Aleluya. En una noche oscura, sin nada, de repente se aparecen cientos y cientos de ángeles alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¿Usted se está imaginando esta escena, amada iglesia? Porque lo que vieron estos pastores, estos humildes pastores, es glorioso, amada iglesia. Este texto específicamente se ha convertido en un canto de alabanza que lo han cantado cientos de hombres y mujeres a lo largo de la historia. Este texto se ha convertido en un canto glorioso donde decimos: gloria a Dios en las alturas. Aleluya. Lo hemos cantado en coros y yo he pertenecido a varios coros cantando esto, y la parte que más me gustaba era cuando me ponían a narrar el coro. De narrador, yo me creía voz de locutor, entonces me ponía a grabar en la voz de y entraron los pastores y aquella escena la hacía como un locutor, ¿no? Pero me encantaba esa escena cuando yo tenía que decir: gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Aleluya. Y en este texto, amada iglesia, se nos revelan los dos grandes propósitos de por qué Jesús se encarnó. Jesús se encarnó, amada iglesia, primero para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Y segundo, Jesús se encarnó para traernos paz. Amén. Primero, vino y se encarnó para la gloria de Dios. Nosotros recibimos un beneficio completamente extraordinario por causa de su nacimiento, pero el foco primario, amada iglesia, no es nuestro beneficio, sino es la gloria de Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Amados que nos están visitando en la noche de hoy, si nosotros queremos entender a plenitud, apropiadamente el significado de la verdadera Navidad, nosotros tenemos que tomar la gloria de Dios como foco central, como partida para todo esto que ocurrió. Sí, Señor. Como bien ha dicho alguien, amado, nosotros no podemos apreciar realmente lo que significó el nacimiento de Cristo hasta que no lo vemos, hasta que no vemos lo que significó para Dios mismo el nacimiento de Cristo. Para la gloria de Dios. Aleluya. Cristo nació para la gloria de Dios. ¿Y ahora qué significa eso? Porque nosotros los cristianos nos encanta hablar de la gloria de Dios. Nos encanta citar este verso de 1 Corintios capítulo 10, 31, que dice: si pues coméis o si bebéis, todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. ¿Sí o no? Lo decimos a cada rato. Amén. Todo lo hago para la gloria de Dios. Ahora, pero ¿cómo nosotros podemos realmente glorificar a Dios? ¿Cómo nosotros podemos glorificar a Dios? Lo primero que yo quiero que tú entiendas en la noche de hoy es que jamás en la vida tú podrás hacer a Dios más glorioso de lo que Él es. Él es infinitamente glorioso. Amén. Pero si nosotros, usted y yo, si nosotros podemos y debemos hacer todas las cosas que usted y yo hacemos en nuestra vida, como las cosas más sencillas de la vida, como lo es comer y beber, todo hacerlo para la gloria de Dios, levantarnos para la gloria de Dios, trabajar para la gloria de Dios, todo nosotros debemos hacerlo, todo lo que hacemos debe llevar la intención de propagar o de anunciar la fama de Dios. Enseñar al mundo por qué nuestro Dios es completamente glorioso. Y demostrar al mundo todas esas características que hacen al Señor un ser completamente glorioso. Y a mí me encanta la definición que da el pastor John Piper acerca de la gloria de Dios. Dice que son todos los atributos de Dios perfectamente balanceados entre sí. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Su amor, su benevolencia, su misericordia, todas estas cosas, su santidad, todos esos atributos potencialmente, o sea, usted multiplíquenos por todo lo que usted quiera, están perfectamente balanceados entre sí. Dice el salmista en el Salmo 118 que los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Aleluya. Quiero hacer una pregunta, pastor. ¿Usted alguna vez conoció a Leonardo da Vinci? Nunca lo conociste. ¿Y nunca conociste a Picasso? Tampoco. Pero ¿y de dónde tú vienes, Picasso? Nunca le diste la mano a Picasso. Tampoco. Y no me digas que Miguel Ángel tampoco. Yo creo que te has tomado café con Miguel Ángel. No, sí. Tampoco. Ninguno de nosotros los conocieron a ellos. Pero todos hemos visto sus obras.
De alguna manera, es más, usted hoy a su casa llegue y empieza a buscar en internet y dice, wow, el pastor que fue allí predicó de Leonardo da Vinci, déjame buscar cuáles son sus obras. Véalo en internet y usted va a apreciar las obras de él, va a apreciar las obras de Picasso, va a verlo, pero nada es tan emocionante como ir a un museo y ver las obras de verdad. Igual tampoco podemos apreciar desde el internet la Capilla Sistina, donde Miguel Ángel dibujó aquella cosa preciosa, ¿no? Tenemos que ir a Roma, allá al Vaticano. Lo que le quiero decir, amada iglesia, es que el artista se conoce por sus obras. Aleluya. El artista ha puesto su marca, su huella digital en cada obra que ha hecho. Y nosotros admiramos lo que ellos hacen a través de sus talentos. Por lo que nosotros estamos diciendo es que los cielos cuentan la gloria de Dios. Todo lo que Dios ha creado, todo este hermoso universo, todas sus cosas, llevan por sí la marca digital, la firma de nuestro glorioso Señor. Aleluya. Que si una persona común observara el universo, observara la creación sin ningún tipo de prejuicio, debe llegar a la conclusión de que el que lo creó es un Dios completamente poderoso. Amén. Que el que lo creó es un Dios completamente sabio. Que el que lo creó es algo digno de honor. Que el que lo creó es digno de toda alabanza, digno de toda admiración, nuestro glorioso Señor. A Él sea la gloria y sea la honra. Amén. Pero mi amada iglesia, de todas las cosas que Dios ha escogido para mostrar su gloria, ninguna es más elocuente, ninguna es más brillante que el nacimiento de nuestro glorioso Salvador. Gloria al Señor. Ninguna. No existe nada creado, no existe ningún evento en la historia como ese evento que ocurrió aquella noche en Belén. Así es. Amada iglesia, el Dios Todopoderoso, el creador del universo. Entienda esto. El Dios Todopoderoso, el creador del universo, aquel que le puso nombre a cada una de estas estrellas increíbles que vemos en el espacio, decidió asumir una naturaleza humana semejante a la nuestra, pero sin pecado, para redimirnos a nosotros del pecado. Así es, aleluya. Ese es nuestro Señor. Y todo esto que hizo, lo hizo sin dejar de ser Dios. Todo lo que hizo, lo hizo sin dejar de ser Dios. Esta es la enseñanza que nosotros vemos en Pablo, en Filipenses capítulo 2. El problema nuestro, iglesia, es que a veces estamos tan familiarizados con los textos que perdemos el sentido. Y yo le llamaría el sentido de asombro que tienen algunos textos. Yo quisiera que ustedes vayan conmigo a este texto la noche de hoy. Antes que lo busquen, mira la instrucción que le voy a dar, por favor, en el nombre de Jesús. Vayamos al texto como si tú nunca lo hubieras escuchado antes. Como si nunca lo hubiéramos leído antes. ¿Sí? Filipenses 2. Gloria a Jesús. Filipenses 2. 5 en adelante, ¿lo tenemos? Amén. Recuerde, lo vamos a leerlo, o si no tienes tu Biblia, escúchalo como si nunca antes lo hubieras escuchado. Dice así la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, mire lo que hizo, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Mire lo que pasó, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a quién, A los hombres. y estando en la condición de ¿qué? De hombres. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Jesús, siendo Dios, tomó forma de siervo. Jesús, siendo Dios, por obediencia al Padre, se humilló a sí mismo a tal grado que entregó su vida por nosotros. Aleluya. Mi amada iglesia, ese niño indefenso en aquel pesebre, en aquellos brazos de María, era el Dios Todopoderoso. Aleluya. Usted está entendiendo la gloria de este mensaje. Gloria a Dios. ¿Escucharon esto? Déjame repetirlo otra vez, porque este niño, los brazos de María, era el Dios Todopoderoso. Sí, Señor. Amén. Aleluya. El Dios Todopoderoso, Gloria a Dios. que se despojó de toda su gloria por nosotros. Siendo Dios y hombre a la vez. Sin permitir que su divinidad lo convirtiera en un superhombre.
y sin permitir que su humanidad le quitara ni un solo aspecto de su divinidad. Aleluya. Gloria a Dios. Un autor de devocionales lo pone de esta manera y yo quiero que usted preste atención porque lo pone hermoso, iglesia. Miren lo que dice: la deidad vino a ser alimentada por el seno de una joven doncella. Puede haber algo más misterioso, más profundo. El bebé termina de comer y suspira. La palabra divina. ¿Ustedes se acuerdan que ese verso que dice, ¿cómo es que dice el verso? Se me fue ahora, discúlpeme. Que la palabra, el verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vio su gloria como los unigénitos. La palabra divina, reducida a unos pocos balbuceos. Entonces por primera vez sus ojos se fijaron en su madre. La deidad esforzándose por enfocar. Ella toca sus pequeñas manos y las manos que una vez esculpieron las montañas tratan de aferrarse a sus dedos. Y todo esto, iglesia, sin dejar de ser Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo en este pasaje de Filipenses 2, mis amados hermanos. Si algo hace sorprenderte el sacrificio del Señor Jesucristo, es que Él tuvo en todo momento sus atributos divinos. Y en ningún momento los utilizó. Las veces que lo utilizó fueron para bendecir y servir a otros. Porque Él vino a morir por nosotros, según la Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hay un comentarista que decía que esto es tan increíble que en el mismo momento que Jesús sintió hambre por primera vez, o en el mismo momento que Jesús sintió dolor, se marchaba de esta tierra. O pudo haberse ido de esta tierra. Que en el momento del hambre pudo haber convertido las piedras en pan, pero no utilizó ni uno solo de sus atributos para su propio beneficio, porque Él venía a cumplir las exigencias de este Dios todopoderoso. Él vino a cumplir las exigencias de la justicia divina de Dios. Aleluya. Este era el propósito por lo cual Él venía. De hecho, este autor dice aún más. Dice que esta condición de Jesús nos debe enseñar a nosotros cuán susceptibles somos nosotros los seres humanos, que nos encanta estar defendiéndonos por todo. Que nos encanta estar teniendo la razón por todo. Cuando Cristo tenía todo para defenderse, no se defendió. Ustedes recuerdan esta famosa escena de Jesús la noche que fue arrestado, cuando de pronto el apóstol Pedro, que en aquel momento todavía era un apóstol, bueno, era de los discípulos, pero era un apóstol, Pedro corta la oreja del hijo del sumo sacerdote, del siervo del sumo sacerdote. ¿Se acuerdan de esa escena? Y es como si Jesús le dijera: pero Pedro, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué tú haces? Si yo lo que tengo que hacer es orarle al Padre en este momento, y Él envía 12 legiones de ángeles para protegerme a mí, pero yo no lo voy a hacer, Pedro, porque yo vine a morir por ti. Gracias, Señor. Amada iglesia, Gloria a Dios. Cristo se hizo voluntariamente débil para que nosotros pudiéramos ser salvados por medio de su muerte. Cristo no se defendió porque Él vino a glorificar a su Padre haciendo su voluntad, y su voluntad era que Él muriera en una cruz por usted y por mí. Esa era su voluntad. Ahora, ¿en qué sentido el nacimiento de Cristo glorificará a Dios? ¿En qué sentido? Y es evidente cuando vemos el texto: gloria a Dios en las alturas. ¿Por qué el nacimiento de Jesús, amada iglesia, glorifica a Dios? En primer lugar, porque ese nacimiento nos muestra en una forma increíble, en una forma sorprendente, la justicia infinita de Dios. Yo solo quiero ir explicando poco a poco, porque el nacimiento de Jesús nos muestra en una forma sorprendente la justicia de Dios. Recuerden que nosotros glorificar a Dios es expresar su fama, es expresar todos los atributos, todo aquello que lo hace glorioso a Él, toda su fama, todo lo que es digno de alabanza, todo lo que es digno de honor. Pero yo sé que lo primero que nos viene a nuestra mente cuando hablamos de la encarnación de Cristo, si yo le preguntara a alguien por qué Cristo se encarnó, yo estoy seguro que lo primero que me vas a decir es por amor. Por amor. Y ninguno va a decir por su justicia. Pero lo cierto, amada iglesia, es que Jesús se encarnó porque Dios es perfectamente justo. Amén. Jesús se encarnó porque Él no puede pasar por alto nuestros pecados. Por supuesto que Jesús se encarnó por amor. Por supuesto que sí, lo vamos a ver. Pero mis amados hermanos,
El amor de Dios no puede ser comprendido en toda su dimensión hasta que nosotros no tomamos en cuenta que Dios decidió amar a aquello que no era en nada amable, que no era en nada digno de su amor. Dios decidió amar aquello que no había razón para amar, sino razones simplemente o dignos de su pura ira. Usted y yo. Amén. Usted y yo. Nosotros no éramos dignos de su amor. Pablo dice en Romanos capítulo 5, 8 que Dios muestra su amor para con nosotros, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, Señor. Y es que el pecado para nosotros es tan natural que a nosotros nos resulta difícil entender lo que significa para Dios amar a aquello que no puede ser amado. Usted y yo, y lo pasamos por alto. Y es triste eso, iglesia. Voy a poner este ejemplo, simplemente para tratar de que entendamos un poco. Voy a tratar de avanzar más. El gobierno de los Estados Unidos, ustedes saben que tiene un ejército sumamente grande, ¿sí o no? Ese ejército cuesta mucho dinero mantenerlo. Ese ejército hay que invertir muchísimo dinero y recursos para que el ejército de los Estados Unidos pueda defenderse contra ataques externos y contra ataques internos, ¿sí o no? Amén. Y usted sabe que cada vez que viene un presidente nuevo, o cada vez que ellos tienen que hacer presupuesto, una gran partida de los impuestos y todas estas cosas salen para el ejército, para podernos equipar, para podernos preparar correctamente. Pero imagínense que hagan una investigación y encuentren que de pronto una de las grandes divisiones del ejército de los Estados Unidos está utilizando todos sus recursos para ayudar a Al Qaeda a preparar un ataque mortífero contra los Estados Unidos. ¿Qué usted cree que va a pasar con estas personas? ¿Qué va a pasar si los cogen? ¿Los van a acusar de qué? ¿De qué? De traición. Los van a acusar de traición. Y les van a dar 6 meses de cárcel. Les van a dar la pena máxima. Mis hermanos, eso es exactamente lo que el hombre ha hecho con su creador. Dios lo ha equipado. Dios nos ha creado para que nosotros podamos vivir para su gloria. Dios nos dio una mente para que nosotros podamos pensar y podamos entender su palabra. Dios nos dio una voluntad para que nosotros podamos decidir y decidir correctamente para vivir para su gloria. Dios nos dio un corazón para nosotros poder amar para su gloria. Dios nos dio una boca para nosotros poder predicar su evangelio, para poder alabarle. Pero el hombre ha corrompido todas estas cosas que Dios le ha dado. Dios ha corrompido todos estos dones utilizándolos para su propia gloria, para su propio beneficio. ¿Usted sabe para qué? Para pararse al frente de la gente allí y decir: mire qué gran persona yo soy, viviendo para su sola gloria. El hombre es un robador de gloria, usurpador de gloria. Vivimos para nuestra fama, no para su gloria. Vivimos para nuestra honra, no para su honra. ¿Y saben por qué, iglesia? ¿Saben lo que significa esto? Esto es una terrible y blasfema traición, amada iglesia. El hombre es un traidor. El hombre realmente es un transgresor. El hombre es un pecador culpable que no merece el perdón de Dios, sino que merece el infierno. Eso es lo que somos usted y yo. De pronto, discúlpame si te molesta lo que te estoy diciendo, pero esa es la realidad. Pero precisamente por eso es que Cristo se encarnó. Aleluya. Precisamente por eso es que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Él vino a reconciliar al hombre con Dios a través de su propia vida, asumiendo nuestra culpa para redimirnos del pecado. El que no tenía pecado se hizo pecado para llevarnos a Dios. Él vino a restaurar, amada iglesia, tu personalidad que fue extraviada, que fue robada por culpa del pecado, para que nosotros podamos cumplir, aunque todavía, amada iglesia, en una forma todavía no completa, pero que nosotros podamos cumplir el propósito por el cual nosotros fuimos creados. Gloria a Dios. Glorificar a Dios
y gozar de Él por siempre. Dice Pablo en Tito capítulo 2, verso 14, que Cristo se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esta fue, amada iglesia, la buena noticia que los ángeles proclamaron aquella noche. Os ha nacido hoy en la ciudad de David ¿un qué? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Él vino a salvarnos porque estábamos completamente perdidos. Él vino a salvarnos porque estábamos completamente condenados. Amados, si es por eso, déjenme decirle algo bien, con todo mi corazón, es por eso que el foco de atención en la Navidad, amada iglesia, no puede ser el pesebre en Belén. El foco central de la Navidad no puede ser el pesebre en Belén, sino toda la atención debe ser el Gólgota, en las afueras de Jerusalén. El Gólgota. El pesebre no es un fin en sí mismo. Cristo se hizo hombre para morir en una cruz, para saldar la deuda que hombres pecadores culpables tenían con la justicia divina de Dios. De manera, mis amados hermanos, que en esa justicia de Dios brilla como nunca la gloria de Dios, esa justicia que no puede pasar por alto el pecado. Cuando nosotros vemos a ese bebé allí en ese pesebre, tenemos que decir que Dios es completamente justo. Sí, Señor. Que Dios es justo. Que Él no puede pasar por alto el pecado. Pero por el otro lado, amada iglesia, nosotros sabemos que este nacimiento, este bebé en aquel pesebre nos da un despliegue extraordinario de toda su bondad, de toda su misericordia, de toda su compasión, de todo su amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios. El Padre, Dios el Padre amó tanto al mundo, iglesia. Dios el Padre amó tanto al mundo que estuvo dispuesto a desprenderse de lo más que Él amaba por un mundo traidor, por un mundo pecador. O sea, Dios entregó a su Hijo para salvar a personas que lo odiaban, para salvar a personas que merecen ser condenadas. Es que está en la inmensidad de nuestro Dios, amada iglesia. Está en la inmensidad de nuestro Dios que Él pudo vencer su propia visión de la justicia misma de Él, que la pecaminosidad no puede dejarse sin paga. Que Él pudo vencer su visión hacia la rebeldía del mundo y entregó lo más que amaba por nosotros, por un mundo que lo aborrecía. De tal manera amó Dios al mundo. Y vuelvo a decir que nos familiarizamos tanto con los textos. De tal manera amó Dios al mundo. Y por cierto, esto nos deja a nosotros ver la forma tan horrible, tan distorsionada como el mundo está celebrando la Navidad. Supuestamente celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero estos son los días en los cuales más se apela al egoísmo. Estos son los días cuando más se apela al egocentrismo, al orgullo, a la corrupción, a tantas conductas. Incluso aquellos que están en contra del materialismo de estos días, que dicen déjese de estar comprando tanto y pase tiempo con su familia. Lo que nos ofrecen a nosotros es eso. Pasa tiempo con tu familia, pasa tiempo con tus hijos. Y eso no tiene nada de malo. Pero ese no es el foco de la Navidad. Ese no es el centro de la Navidad. La pregunta es cómo nosotros deberíamos celebrar la Navidad entonces. Ese evento en el cual Dios vino a corregir este mal que nosotros nos separaba de Dios. ¿Cómo debemos? ¿Pasando solo tiempo con la familia? ¿Decirle pasen tiempo con la familia? Porque ¿saben lo que pasa? Que ninguna de estas cosas toca la centralidad de este evento.
Tan pronto usted y yo ponemos al hombre en el centro del escenario, usted y yo perdimos el foco hace rato, porque usted y yo somos los protagonistas de esta historia. El papel protagónico le pertenece únicamente a nuestro bendito y glorioso Salvador, que vino a entregarlo todo por usted y por mí. Así que si alguien te preguntara alguna vez, ¿por qué? ¿Para qué Cristo vino al mundo? Dile con toda certeza, Él vino al mundo para darle gloria a Dios. Aleluya. Él vino para hacer brillar como nunca antes la melodiosa armonía que solo puede producir la combinación perfecta de su justicia y su amor. Como dice el Salmo, la justicia y el amor de Dios se besaron. Y eso ocurrió en la cruz del Calvario. Aleluya. La justicia de Dios y el amor de Dios se besaron. Cristo vino para traerle gloria a Dios y Cristo vino para traernos paz. Vino para traernos paz. Por la buena voluntad de Dios nació para la gloria de Dios y para traernos paz. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Usted no tiene que escoger entre ninguna de las dos. Las dos son beneficio para todos nosotros. Porque os ha nacido hoy. El ángel le dice a los pastores, el ángel no le está diciendo a los pastores, yo tengo una buena noticia, acá hoy ha nacido un niño. Hoy nació un niño en Belén. No, los pastores están diciendo, os ha nacido hoy para ustedes y para mí, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Recordamos la profecía de Isaías capítulo 9? Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Yo quiero repetir esto otra vez. Porque esta profecía fue más de 800 años antes de que pasara. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. ¿Saben cómo se llamará? Se llamará su nombre, dígalo conmigo, admirable. Admirable. Se llamará consejero. Se llamará Dios fuerte. Padre eterno. Príncipe de paz. Ese niño en un establo. Ese niño en un establo, amada iglesia. Ese niño envuelto en pañales, en aquel sucio establo, en aquel lugar rodeado de excremento, era nuestro Dios todopoderoso. Era admirable, consejero, Dios eterno, príncipe de paz. Quien se despojó de todo, amada iglesia. Dice el pasaje, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Santo, aleluya. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. El Señor vino para ofrecernos, para traernos paz en sí mismo. Y yo quiero resumir el mensaje y dejarlo por aquí rapidito. Pero yo quiero explicarte algo, iglesia, bien rápido, porque esta paz que ofrece Cristo Jesús no es una paz en sí mismo que lo traen las pastillas para dormir, ni la trae la psicoterapia, ni la trae ningún Xanax, ni nada por el estilo. Esta paz de la que está hablando el pasaje bíblico aquí es la paz con Dios. Nadie puede disfrutar de paz si no tiene paz con Dios. No puedes entender y disfrutar jamás de paz a menos que no estés en paz con Dios. Es la paz con Dios que nos permite experimentar la paz de Dios. ¿Escuchaste eso, amado? ¿Escuchaste esto, mi amigo, que nos visitas en la noche de hoy? Porque el mundo no puede disfrutar de esta paz con Dios porque no tiene paz con Dios. O no puede disfrutar la paz de Dios porque no tiene paz con Dios. Cristo vino para traer gloria a Dios. Pero Cristo se encarnó para traer paz. ¿Y cómo la trae? Este niño a los 33 años de vida murió en una cruz por ti y por mí. Para reconciliar al mundo pecador. Para reconciliar a personas que no eran dignos de su amor. Y esa es la paz con Dios. Me gustaría que cerráramos nuestros ojos en este momento.